Hola, muy buenas noches. Bueno, le confirmo que sí es posible la grabación y ya podemos iniciar con la sesión. Muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, doctora Yamile. Gerardo, esperemos un minuto más teniendo en cuenta el inconveniente presentado porque hasta el momento solamente tenemos 11 participantes, entonces puede que hayan personas que apenas estén ingresando, entonces demos un minutico más y empezamos. Bueno, señora, sí, tiene toda la razón. Pueden haber todavía personas que están algo perdidas. Igual ya les escribí por el WhatsApp diciéndoles que ya solucionamos el inconveniente. También les ofrecemos disculpas porque no vamos a poder proyectar, porque ni la doctora Yamile ni yo estamos conectados desde portátiles o equipos de escritorio, sino a través de celular. Lo que hay que tener en cuenta es que Microsoft desde esta mañana está presentando caídas y dificultades a nivel mundial. Entonces yo creo que se debe a eso, pero les agradecemos mucho y les ofrecemos también disculpas por las incomodidades. Lo importante es la información, doctor Gerardo, que vamos a recibir. Bueno, empecemos con nuestra sesión número 10 correspondiente a nuestro curso Fundamentos en Derecho Administrativo. En la clase anterior, es decir, el día de ayer, iniciamos con nuestro segundo tema del curso que corresponde a o que denominamos actuación administrativa previa. Empezamos diciendo que existen tres fuentes de inicio de una actuación administrativa y estamos abordando la primera que corresponde a la iniciativa tomada por un particular, es decir, la actuación administrativa ejercida o iniciada en el marco del derecho de petición. Manifestamos el día de ayer que el derecho de petición es un derecho fundamental de rango constitucional que está previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o por motivos de interés particular y a obtener su pronta resolución. Mencionamos además que el artículo 74 de la Constitución Política consagra o establece el derecho que tiene toda persona a acceder a documentos, a acceder a archivos o a informaciones en manos de las autoridades públicas. Mencionamos que este artículo expresa
que toda persona tiene derecho a acceder a documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Dijimos que el marco normativo del derecho de petición lo encontramos en el artículo 23 y 74 de la Constitución Política, lo encontramos en la ley 1755 del 2015, la cual regula el derecho fundamental de petición y sustituye el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. También la ley 1712 del 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. El decreto 1166 del 2016, por el cual se adiciona el decreto 1069 del 2015, relacionado con la presentación y tratamiento y radicación de peticiones presentadas verbalmente, y la sentencia de la Corte Constitucional C591 del 2014, que corresponde a una revisión de constitucionalidad que realizó la Corte Constitucional al proyecto de ley de la Ley 1755 del 2015, y mencionábamos el día de ayer que esta materia es clave en derecho, en materia de derecho de petición. Mencionábamos el día de ayer que el artículo 23 de la Constitución Política reconoce el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general, por motivos de interés particular, y a obtener su pronta respuesta. Y a renglón seguido, ese artículo 23 de nuestra Constitución Política establece la viabilidad de presentar peticiones ante autoridades privadas por parte del ciudadano interesado. Nos hacíamos la pregunta, la cual consiste en quién puede iniciar una actuación administrativa en ejercicio del derecho de petición, y la respuesta es que lo puede realizar cualquier persona. Ese artículo 23 de la Constitución Política, en ese sentido, no establece ninguna limitación, y en este sentido puede presentar un derecho de petición una persona natural, una persona jurídica, un extranjero, aun si se encuentra en una situación de irregularidad, lo mencionábamos. También pueden presentar solicitudes los mayores de edad y los menores de edad. Mencionábamos además que en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1437 del 2011 o el CEPACA, el derecho de petición es gratuito y lo puede realizar cualquier persona sin la representación de un abogado. Y decíamos que eso tiene su razón de ser en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Por esta razón, ese mismo artículo 13 nos expresa que toda solicitud que realice un ciudadano ante una entidad pública o ante un particular implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo, es decir, sin que sea necesario que en esa comunicación, ya sea verbal o escrita, que tenga el contenido de una petición, no es necesario relacionar normas relacionadas, perdón, no es necesario relacionar o invocar normas del derecho de petición. Enfatizamos además que el artículo 13 de la Ley 1437 del 2011 termina diciendo que cuando se trate de menores de edad que realizan solicitudes a entidades dedicadas a su protección, tales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los establecimientos educativos o privados, la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, que cuando se dirige esas solicitudes a esas entidades, los menores de edad no se les exige que se realice a través de su representante legal. Y nos hacíamos la pregunta si esa solicitud que dirige ese menor de edad a entidades que no tengan como función misional proteger derechos de los menores, lo debe realizar a través de su representante legal. Y la respuesta nos la da la misma Corte Constitucional en la sentencia que les acabé de indicar, y es que los menores, nos dice la Corte, sí pueden dirigir directamente su petición ante cualquier autoridad o particular y sin intermedio de su representante legal.
Entonces, lo manifestado hasta ahora es que el titular del derecho de petición corresponde a toda persona, repito, mayor de edad, menor de edad, nacionales, extranjeros, personas naturales, personas jurídicas. Mencionamos también el artículo 22, que es el que establece la organización para el trámite interno y decisión de peticiones, que establece expresamente que las autoridades reglamentarán la tramitación interna de peticiones que les corresponde resolver y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo. Noten que ese artículo 22, en ese primer inciso, señala que toda autoridad, que toda entidad pública que deba tramitar y decidir peticiones debe reglamentar el trámite interno de esas peticiones. ¿A través de qué? A través de a través de un reglamento lo pueden realizar. Nos hacíamos otra pregunta y es la relacionada al cauce que puede utilizar el peticionario para formular una petición. Entonces, decimos que el artículo 23 de la Constitución Política no dice nada al respecto, lo que traduce en que cualquier mecanismo puede ser utilizado para formular un derecho de petición o para formular una solicitud. Es decir, se puede presentar la solicitud por medios físicos, de manera escrita, de manera verbal, a través de medios electrónicos. Decíamos que en principio es el peticionario quien escoge el camino que utiliza para dirigir peticiones a las autoridades públicas o a las autoridades particulares en ejercicio del derecho de petición. Aquí es importante indicar que el derecho de petición o que ese derecho de escoger el cauce a través del cual el peticionario realiza su derecho de petición hace parte de los 4 elementos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido que integra ese denominado núcleo esencial del derecho de petición. Recuerden que el núcleo esencial de un derecho es esa parte del derecho fundamental que no puede ser restringido, que no puede ser vulnerado o que no puede ser menoscabado por parte de una autoridad. Entonces, a propósito de ese núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional en la sentencia que les acabo de indicar, es decir, en la sentencia 951 del 2014, fija 4 elementos que integran el derecho de petición, que integran el núcleo esencial del derecho de petición. Y en esta parte de nuestra clase vamos a ver el primero que se relaciona con lo que estamos manifestando. Los otros 3 los estudiaremos más adelante. Entonces, ¿cuál es ese primer elemento que integra el núcleo esencial del derecho de petición? Es precisamente el relacionado con el cauce o con la forma en la que se le debe reconocer al peticionario para formular la solicitud. Y como la Constitución Política en su artículo 23 no dice en ninguna parte que X o Y petición se deba tramitar por escrito o que aquellas solicitudes, que X o Y solicitudes se deba tramitar de manera verbal, tenemos que el mecanismo que se emplee para presentar la solicitud puede ser cualquiera. Repito, puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser a través de medios electrónicos. Y la regla general, aquí es importante, es que quien decide qué camino escoge es el administrado, es el ciudadano que va a presentar la solicitud. Luego, ese es el primer elemento del núcleo esencial. Y aquí se nos plantea una pregunta importante. ¿La administración pública o la entidad pública o una ley puede exigir la presentación de peticiones a través de determinados canales? Esa es la pregunta. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, Sí, perdóname. Cuando tú hablas de menores, ¿desde qué edad los menores?
Menores de edad hago referencia a los menores de 18 años, ¿sí? O sea, de 0 hasta los 18 años. No, ¿desde qué edad? ¿Desde los 0? Hasta los O sea, 18 años. desde... Obviamente hay que tener en cuenta la norma en su sentido, pues obvio, un menor de 14 años puede presentar la solicitud, pero si estamos hablando de un menor que no sepa leer ni escribir, pues lo debe realizar su representante legal, pues precisamente porque no sabe leer o escribir ni sabe expresarse ante la autoridad ante quien deba realizar la solicitud. Bueno, entonces continuamos. Decíamos Doctora, por que, ahí hay otra pregunta, ya se la leo. ok, Dice, doctora, buenas noches. Una pregunta, ¿qué recurso procede contra la respuesta a un derecho de petición? Ninguno. ninguno. Depende si la petición culmina con un acto administrativo, pues proceden los recursos de reposición y el subsidio del de apelación, por regla general. Pero si culmina con una simple respuesta, pues no procede ningún recurso. Sí fui clara con la respuesta. No puedo acceder al chat, permítame un momento. Por aquí le voy a leer, dice, ¿toda petición no tiene recurso de reposición? Pregunta. Sí, vuelvo y repito, si esa solicitud que se realiza en el marco de un derecho de petición culmina con un acto administrativo de fondo que resuelve de fondo esa solicitud, contra ese acto administrativo proceden los recursos de reposición y en subsidio del de apelación por regla general. Pero no toda petición culmina con un acto administrativo. Hay peticiones que es solamente de documentos, hay solicitudes que no requieren de la expedición de un acto administrativo y contra ese tipo de peticiones, es decir, si en el marco de esa solicitud la entidad no adopta una decisión, entendiendo decisión como acto administrativo, pues no es susceptible de ningún recurso, al menos que pues la norma expresamente establezca que sí procede, pero en principio, contra una respuesta a un derecho de petición simple no procede ningún recurso. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. Entonces, explicábamos que Alba nos quiere preguntar algo. No, señora. Ok, entonces continuamos con uno de los elementos que hacen parte del núcleo esencial del derecho de petición y es el relacionado con la forma en la que se debe reconocer al peticionario para formular la solicitud. Decíamos que eh, la forma en la que puede un ciudadano presentar la solicitud, en principio la escoge él, y en ese sentido, él escoge la forma en la que debe presentar la solicitud, ya sea a través de medios electrónicos, a través de medios físicos, a través de solicitudes verbales o a través de solicitudes escritas. Y nos preguntábamos aquí que si la administración o una ley puede exigir la presentación de ciertas peticiones a través de determinados canales.
y no de otros. Por ejemplo, se puede exigir que ciertas peticiones se presenten solo por escrito o se puede exigir que ciertas peticiones se presenten solamente por medios electrónicos o que se presenten solamente por correo electrónico, y que las peticiones se van a presentar por escrito a través de determinado cauce es lo que se ocupa el artículo 15 del CEPACA y la Corte Constitucional en la sentencia C951. Por favor, leamos el artículo 15 de la Ley 1437 del 2011. Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este Código. Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo, la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. Si éste insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito y pondrán a disposición de los interesados sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario. Parágrafo 1. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de erradicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. Parágrafo 2. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas. Parágrafo 3. Cuando la petición se presente verbalmente, ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia de cada entidad defina para ese efecto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a 90 días a partir de la promulgación de la ley. Fíjense, en primer lugar, que el primer inciso del artículo 15 de la Ley 1437 del 2011 que nos acabó de leer nuestra compañera, en la versión del proyecto de ley estatutaria de derecho de petición, o sea, en el proyecto de ley estatutaria, que establecía que las peticiones podrán presentarse verbalmente ante el funcionario competente o por escrito. Es decir, si la petición se presentaba de manera verbal, la norma exigía, estoy hablando del proyecto de ley estatutaria del derecho de petición, que el solicitante acertara en la identificación de la autoridad competente para recepcionar, tramitar y pronunciarse de fondo sobre la solicitud. Es decir, si yo como ciudadana iba a presentar una solicitud ante una entidad pública, ante una alcaldía municipal, debía acertar en que esa autoridad a la cual iba dirigida mi solicitud de manera verbal era la competente para resolver mi petición. Solo se actuaba de manera verbal, porque si la petición se presentaba por escrito, no se exigía esa carga de atinar en la identificación de la autoridad competente. Si se actuaba verbalmente, si yo como ciudadano
ciudadana interponía esa solicitud de manera verbal, repito, tenía que acertar en la identificación de la autoridad competente. Repito, si era por escrito, no tenía que acertar en ello. Y si la autoridad advertía que no era competente, se aplicaba el procedimiento descrito en el artículo 21. Por favor, leamos ese artículo 21 de la Ley 1437 del 2011. Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente o dentro de los 5 días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o, en caso de no existir funcionario competente, así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente. Bueno, estoy hablando del proyecto de ley estatutaria del derecho de petición, es decir, del proyecto de ley de la ley 1755. Y en ese entendido, si se actuaba verbalmente, el ciudadano tenía que acertar obligatoriamente en la autoridad a la cual iba dirigida la solicitud. Es decir, tenía que acertar en la competencia de la autoridad. Si era por escrito, no tenía que acertar en ello y se aplicaba el procedimiento que nos acaba de leer nuestra compañera y que está contenido en el artículo 21, que implica fundamentalmente en enviar 2 comunicaciones. Una al peticionario diciéndole, señor Pepito Pérez, nosotros como entidad pública, como alcaldía municipal, no somos competentes para ocuparnos de su solicitud. La autoridad competente es la gobernación u otra entidad de orden nacional, y por esta razón se le remite su solicitud a esa gobernación o a esa autoridad de orden nacional. Esa es la primera petición, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 del 2011. Y la segunda comunicación es dirigir a esa autoridad que sí tiene la competencia para que dé el trámite y decida de fondo. Entonces, según el proyecto de ley estatutaria, repito, el trámite de ese artículo 21 de la Ley 1437 que nos acaba de leer nuestra compañera solo era exigible de la administración cuando la petición era escrita, pero no cuando la petición era verbal. Entonces, la Corte Constitucional en la sentencia C941 se pregunta por qué así. ¿Por qué el privilegio en una y en la otra no? Y determinó que no hay ningún argumento constitucional para que amerite ese tratamiento diferencial. Y ello condujo a que esa parte de la oración que decía ante autoridad competente fuera declarado inexequible, y si actuaba verbal o por escrito y dirige su petición ante autoridad que no tiene competencia, en los 2 casos la autoridad tiene que hacer lo mismo. Es decir, si yo como ciudadano presento una solicitud de manera verbal, pues la autoridad a quien va dirigida mi solicitud de manera verbal tiene que efectuar o realizar el procedimiento que está en el artículo 21. Es decir, dirigir una comunicación al destinatario de la petición diciéndole, no soy competente para conocer su solicitud, quien tiene la competencia es esa autoridad, y dirigirle una comunicación a la autoridad que sí es competente para que decida de fondo esa solicitud de carácter verbal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el artículo 15, si ustedes lo notaron, se ocupa del tema y es que se ocupa de un tema y es que muestra su inclinación hacia favorecer la petición escrita en detrimento, por así denominarlo, de otros cauces que pudieran utilizarse para la presentación de la solicitud. El cuarto inciso de ese artículo 15 de la Ley 1437 menciona que las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito. Esa norma, que además tiene un clásico conector facultativo para la administración y, entre comillas, tiene la palabra podrá,
exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, sin duda lo que está atribuyendo a esa entidad es una facultad que en derecho denominamos una facultad discrecional. Esa facultad discrecional a la administración para que decida qué peticiones forzosamente tienen que ser por escrito y cuáles tienen que tramitarse por cualquier medio. Entonces, si ustedes observan, pues esa norma se puede prestar para cualquier cosa. Que, por ejemplo, un funcionario que atienda peticiones, quejas, reclamos o recursos entra a una oficina y entra una persona de esa oficina y quiere presentar una solicitud verbal, el funcionario puede que le diga, de acuerdo a ese artículo 15 de la ley 1437 del 2011 del CEPACA, puede exigirse que ciertas peticiones se presenten por escrito, retírese de la ventanilla, no le voy a recibir esta solicitud verbal, sino que se la voy a recibir por escrito en virtud de lo previsto en el artículo 15 del CEPACA. Alguien va a decir esto es arbitrario y ese es el problema. Entonces la Corte Constitucional lo advierte en esta sentencia 951 y dice que esa facultad discrecional que tiene esa autoridad pública para decidir qué peticiones pueden ser verbales y cuáles pueden presentarse por escrito, puede presentarse efectivamente para arbitrariedad por parte de esa entidad pública. Y por ello declaró exequible condicionadamente ese cuarto inciso del artículo 15 de la ley 1437 en el entendido de que esa facultad discrecional que tiene la entidad pública, que tiene la administración pública, para decidir qué petición debe ser presentada por escrito o qué petición debe ser presentada verbalmente, debe ejercerse a través de un acto administrativo de contenido general debidamente motivado en el que se indique previamente cuáles son las peticiones que se exigen presentación escrita, cuáles son las peticiones que exigen que sean de carácter verbal y la razón por la cual deban tramitarse por escrito, precisamente para evitar que esa facultad se vuelva decisión arbitraria por parte de la administración. Entonces, ese acto administrativo de contenido general es el reglamento sobre el trámite interno de las peticiones que debe expedir cualquier autoridad que deba ocuparse de este tipo de asuntos con base en ese artículo 22 del CEPACA. Por favor, leámoslo nuevamente. Artículo 22. Organización para el trámite interno y decisión de las peticiones. Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo. Cuando más de 10 personas formulen peticiones análogas de información de interés general o de consulta, la Administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes la soliciten. Bueno, en virtud de ese artículo 22 del CEPACA, hay que tener cuidado con restringir el cauce que puede utilizar el peticionario para formular su solicitud, porque está en juego no solo el núcleo esencial del derecho de petición, que lo expresó la Corte Constitucional, sino también otros principios constitucionales que hay que tener en cuenta para esos efectos. Bueno, entonces, de todo lo que hemos dicho, ¿cuál es la libertad para que el peticionario escoja de qué manera obra para formular su solicitud? Es decir, si lo hace verbal, si lo hace por escrito, si lo hace por medios electrónicos. Y la respuesta es que se le debe ofrecer, es que esa entidad administrativa le debe ofrecer al ciudadano todos los medios dispuestos, es decir, se le debe garantizar que la solicitud la realice a través de medios electrónicos, a través de medios físicos, de manera presencial, de manera verbal. Todos los mecanismos son plausibles y quien escoge cuál es el mecanismo en principio, pues es el administrado. Bien, leamos por favor ahora el artículo 53 de la ley 1437 del 2011.
Artículo 53. Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos. Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos o permitir el uso alternativo de otros procedimientos. En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen. Bien, si ustedes notaron, el artículo 53 establece un principio que es el de alternatividad, porque partiendo de reconocer que los índices de conectividad a Internet en el país son muy limitados porque la mayoría de población es campesina y no cuentan con conectividad porque en primera medida no resulta constitucionalmente plausible obligar a los administrados, obligar a un ciudadano, a un campesino a interactuar con una autoridad pública a través de determinado mecanismo. Esto podría implicar una violación a derechos fundamentales, no solamente el derecho fundamental de petición, sino el derecho a la igualdad, el derecho de participación. Entonces, en principio, no se puede imponer la utilización de determinado mecanismo a no ser que existan razones poderosas respaldadas por la Constitución política que avalen la exigencia de utilizar determinado procedimiento para la formulación de cierto tipo de solicitudes, para la instrucción de cierto tipo de expedientes administrativos. Entonces, tenemos que, en virtud de ese principio de alternatividad, que se desprende también del artículo 23 de nuestra Constitución política, son parámetros que debe tener en cuenta la administración a la hora de utilizar medios electrónicos en las actuaciones administrativas. Primero, por todo lo mencionado, la administración y de conformidad con el inciso primero del artículo 53, siempre debe asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a medios electrónicos a cualquier persona que no disponga de esos medios. Y en todo caso, según ese artículo 53, permitir el uso alternativo de otros procedimientos, o sea, el uso alternativo Como le fue en la comida, mi del amor. medio físico tradicional. ¿Y qué comí? Yo que no tomaron foto, mi amor, no me envió. Perdón, voy a silenciar el micrófono. Bueno, entonces indicábamos que ese artículo 53 en virtud de ese artículo 53, la administración debe asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuitos a medios electrónicos a cualquier persona que no disponga de esos medios y en todo caso, y aquí es lo más importante de ese artículo 53 en mi concepto, en todo caso permitirle a ese ciudadano el uso alternativo de otros procedimientos, o sea, el uso alternativo del medio físico tradicional. Siempre se le debe permitir las dos opciones al ciudadano, al administrado. El medio físico, el cauce físico tradicional y el ciudadano que decide utilizar el mecanismo electrónico. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Hay que tener en cuenta además que la ley 2080 de 2021 añadió a ese artículo 53 de la ley 1437 del 2014 de nuestro CEPACA, lo que tiende a privilegiar el uso de medios electrónicos respecto del cauce físico. Pero, ¿qué es lo que me interesa del inciso del artículo 53? Es ese en virtud del cual prevé que el gobierno nacional, a través del Ministerio de las TICs, puede, a través de reglamento, establecer para cuáles procedimientos, trámites o servicios será obligatorio el uso de medios electrónicos por parte de personas y entidades públicas. Y fíjese un poco de lo que ya se hizo pues en la emergencia sanitaria, que tenía prevalencia los medios electrónicos. Ahora lo que se quiere es permitir que a través de normas que tengan vigencia permanente se torne obligatorio para algunas actuaciones administrativas el uso de medios electrónicos. Sin embargo, en la última
frase del tercer inciso de ese artículo 53, noten ustedes que pareciera intentar mantener su observancia del principio de alternatividad del que tanto hemos hablado el día de hoy. Entonces, ese artículo 53 precisa que el ministerio garantizará las condiciones de acceso a las autoridades para las personas que no puedan acceder a ellos. Hay que tener mucho cuidado con la aplicación que se le dé a esa autorización que le extiende la ley al gobierno nacional por vía de reglamento y que no vuelva obligatorio el medio electrónico, por ejemplo, para presentar peticiones. Por ejemplo, si se exigiera que cierto tipo de peticiones se radiquen solamente por medios electrónicos, puede resultar una carga manifiestamente desproporcionada que lesiona derechos fundamentales de los ciudadanos, de los interesados en elevar solicitudes en el ejercicio del derecho de petición a las autoridades, y habría que mirar cuáles pueden ser esos argumentos que hay detrás de esos reglamentos que expida el gobierno nacional con el propósito de tornar obligatorio a que se presenten ciertas solicitudes por medios electrónicos. Y en todo caso es importante que tengan en cuenta que el criterio o el principio de alternatividad debe ser tenido en cuenta, y siempre se le debe permitir a la persona que no puede acceder a un medio electrónico utilizar mecanismos alternativos. Y en principio, quien tiene que decidir si actúa de manera verbal, repito, si actúa de manera escrita, pues es el ciudadano que va a interponer ese derecho de petición. No perdamos de vista, repito, que esa es una garantía que integra el derecho o el núcleo esencial del derecho de petición. Entonces, el punto de partida de quien decide qué medio utiliza para radicar la petición es el peticionario y no la administración, no el Estado, no esa entidad pública, no esa alcaldía o esa gobernación, porque se podría restringir excepcionalmente para exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, pero vimos que se debe adoptar mediante un acto administrativo de carácter general. Y segundo, que se precise cuáles son esas peticiones que se requieren que se presenten de manera escrita y por qué solo se puede presentar de manera escrita. Pues ese fue el condicionamiento que le impuso la Corte Constitucional en esa sentencia C951. Entonces, aquí pasamos a algo importante, y es a una pregunta que nos realizaba una compañera el día de ayer, y es la relacionada con la petición verbal. Sobre la petición verbal, el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo le confiere al Gobierno Nacional la facultad de reglamentar el proceso que debe seguirse cuando sea ese el camino, es decir, el camino de la solicitud verbal. Cuando el camino seguido o escogido por el solicitante es el verbal, esa remisión a la potestad reglamentaria que hay en ese artículo 15 dio lugar a que el gobierno expidiera el decreto nacional 1166 del 2016. Y a través de este decreto nacional se reglamenta de qué manera debe recepcionarse por parte de las autoridades estatales, por parte de las autoridades públicas, las peticiones verbales. Que hay en ese sentido, como lo vamos a ver más adelante, esas disposiciones de ese decreto nacional 1166 del 2016 exigen que las peticiones que se formulen verbalmente, con independencia del camino que se elija para presentarla de manera verbal, se centralizan a través de una dependencia, de la misma dependencia de la entidad, que es la dependencia que va a tener su cargo de cumplir con ese deber que le impone ese mismo artículo 15 de la ley 1437, es decir, que siempre que se formule una petición verbal, pero que se desarrolla mucho más exhaustiva en ese decreto 1166 de 2016, tiene que extender un acta. Una vez se recepcione esa petición verbal, se debe dejar constancia de los elementos básicos de la solicitud, de la fecha de presentación, de la identidad del peticionario, del objeto de la solicitud, de los documentos que aporta el ciudadano. Por razones de seguridad jurídica, por así denominarlo, y para garantizar la eficacia del derecho fundamental que está ejerciendo el solicitante, porque sabemos que el artículo 23 de la Constitución Política
garantiza que el peticionario va a obtener una respuesta pronta, es decir, dentro de los términos que establece la ley. A eso hace referencia que sea una respuesta pronta. Entonces, la observancia de todas esas exigencias por parte de la administración pública a la cual se le radica una solicitud verbal debe ser tenida en cuenta. Y de eso se ocupa dicho decreto, que además precisa cuál es la escena de presentación verbal de una petición del administrado. Y vamos a leer para su conocimiento algunas disposiciones de ese decreto nacional, que es muy importante, sobre todo para las personas que tienen a cargo esa radicación de solicitudes en las entidades públicas. Leamos, por favor, ubiquémonos en el decreto 1166 del 2016. Alguien que por favor me ayude a ubicarlo. Y la persona que lo encuentre, por favor, me indica si ya lo encontró para efectos de realizar la lectura del artículo 2.2.3.12.3. Doctora, perdón, ¿qué artículo es? Artículo 2.2.3.12.3. Espera, se los escribo en el chat. No me deja escribir en el chat. Listo, ya lo encontré. Yo también. Ok, por favor, leamos. Artículo 2.2.3.12.3. Presentación y radicación de peticiones verbales. ¿Es correcto? Es correcto. La presentación y radicación de las peticiones presentadas verbalmente, de que trata el artículo 2.2.3.12.1 del presente capítulo, seguirá en lo pertinente los requisitos y parámetros establecidos en las leyes 1437 del 2011 y 1755 del 2015. Las autoridades deberán dejar constancia y deberán radicar las peticiones verbales que se reciban por cualquier medio idóneo que garantice la comunicación, transferencia de datos de la información al interior de la entidad. La constancia de recepción del derecho de petición verbal deberá radicarse de inmediato y deberá contener como mínimo los siguientes datos. Primero, número radicado o consecutivo asignado a la petición. Segundo, la fecha y hora de recibido. Tercero, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado. Si es el caso, con indicación de los documentos de identidad y de la dirección física o electrónica donde se recibirá correspondencia y se hará las notificaciones. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica si el peticionario es persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. 4. El objetivo de la petición. 5. Las razones en las que fundamenta la petición. La no presentación de las razones en las que fundamenta la petición no impedirá su radicación de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 16 de la Ley 1437 del 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 del 2015. Sexto, la relación de los documentos que se anexa para iniciar la petición cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley. En el acto de recibido, la comunidad deberá indicar al peticionario los documentos o la información que falten sin que su no presentación o exposición pueda dar lugar al rechazo de la radicación de la misma, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 16 de la Ley 1437 del 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 del 2015. Séptimo, identificación del funcionario responsable de la recepción y radicación de la petición. Octavo, constancia explícita
de que la petición se formuló de manera verbal. Parágrafo 1. Si el peticionario lo solicita, se le entregará copia de la constancia de la petición verbal. Parágrafo 2. Las autoridades serán responsables de la gestión de la constancia de las peticiones verbales presentadas y de la administración de sus archivos, para lo cual diseñarán, implementarán o adecuarán los sistemas o herramientas que permitan la debida organización y conservación de acuerdo con los parámetros y lineamientos generales establecidos por el Archivo General de la Nación. Entonces, fíjense de la importancia de ese artículo que nos acabó de leer nuestro compañero, y es que menciona expresamente que esa autoridad administrativa deberá dejar constancia. Y si el peticionario solicita esa constancia, se le debe entregar copia de la constancia de la petición verbal. Y en esa constancia, perdón que repita tantas veces constancia, deberá radicar esa autoridad administrativa a quien se le dirige esa petición verbal y deberá reunir todos los requisitos que acabamos de mencionar. Es decir, que en principio la autoridad administrativa no puede de manera irresponsable, si un ciudadano va a radicar una solicitud de manera verbal, de indicarle el de ventanilla única y decirle, señor, por favor, presente la solicitud de manera escrita porque aquí no recibimos peticiones de carácter verbal. No, ese decreto es claro en determinar que es deber de la autoridad eh, recibir esa solicitud verbal, pero además es deber el dejar la constancia al que hace referencia ese artículo que nos acabo de leer con el lleno de los requisitos que nos establece ese mismo artículo. Leamos, por favor, el artículo 2.2.3.12.4. Respuesta al derecho de petición. Respuesta al derecho de petición verbal. La respuesta al derecho de petición verbal deberá darse en los plazos establecidos en la ley. En el evento que se dé respuesta verbal a la petición, se deberá indicar de manera expresa la respuesta suministrada al peticionario en la respectiva constancia de radicación. No será necesario dejar constancia ni radicar el derecho de petición de información cuando la respuesta al ciudadano consiste en una simple orientación del servidor público acerca del lugar al que aquel puede dirigirse para obtener la información solicitada. Es decir, yo como autoridad administrativa recibo una solicitud de carácter verbal. Debo dejar constancia a la que hace referencia el artículo que nos refirió nuestro compañero y se le aplican los mismos términos que le debo aplicar a la solicitud de manera presentada de manera escrita. Eso es lo que nos indica el artículo 2.2.3.12.4 del decreto. Y por último, leamos el artículo 2.2.3.12.7. Falta de competencia. Si es del caso, el funcionario encargado de recibir y radicar la petición verbal informará al peticionario en el mismo acto de recepción que la autoridad la cual representa no es la competente para tramitar su solicitud y procederá a orientarlo para que presente su petición ante la autoridad correspondiente. O, en caso de no existir funcionario competente, así se le comunicará. No obstante, el peticionario podrá insistir en que se radique la petición, caso en el cual el funcionario deberá dejar constancia y radicarla, luego de lo cual se le dará el trámite correspondiente. En todo caso, la autoridad registrará en la constancia de recepción del derecho de petición el tipo de orientación que se le dio al peticionario. Entonces yo, como funcionario encargado de recibir y radicar esa solicitud verbal, en primera medida, si advierto que no soy la autoridad competente, pues se lo digo de manera verbal al ciudadano y le digo, señor Pepito Pérez, nosotros como alcaldía municipal, como gobernación, no somos competentes para tramitar esta solicitud.
por favor, diríjase a la autoridad que nosotros consideremos que es pertinente. No obstante, dice ese mismo artículo del decreto, si yo como peticionario insisto en que se me radique la petición, pues no se le puede negar ese derecho. Estos son los 3 artículos más importantes que nos trae este decreto reglamentario relacionado con las solicitudes de carácter verbal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, qué pena. Si llega el peticionario y dice que tiene, o sea, que va a radicar la petición de manera verbal, que porque no hace el oficio. Y si la entidad territorial, sea gobernación, sea alcaldía, tiene un formato para los usuarios, ¿se le puede proveer el formato o es necesario, o sea, 100% recibirle así verbal? James, recuerde lo que acabamos de mencionar. Si la autoridad administrativa, llámese alcaldía municipal, gobernación, en un acto administrativo de carácter general exige, y ese acto administrativo es motivado, exige que ciertas solicitudes se presenten por escrito, eso lo debe contener ese acto administrativo de carácter general. Si esa autoridad administrativa a través de ese acto administrativo de carácter general no ha dicho o no manifiesta que esa solicitud sea por medio escrito, entonces, en ese entendido, el ciudadano peticionario tiene derecho a que se le reciba la solicitud verbal y es deber de la autoridad a quien va dirigida esa solicitud verbal radicar a través de la constancia a la que alude el decreto del que estamos hablando con todos los requisitos establecidos en él. Doctora, Y Ok, sí. cuando se menciona radicación es para diligenciarlo el usuario, el ciudadano o el funcionario. O sea, no, el esa funcionario puede constancia dictar. estamos en el escenario de que yo como ciudadano me acerco a una ventanilla única a presentar o me acerco ante una autoridad, ante una dependencia de una autoridad a presentar una solicitud y esa constancia a la que alude ese decreto, pues la debe diligenciar en la administración a la cual va dirigida la petición, no la debe diligenciar el peticionario porque estamos hablando de solicitudes de carácter verbal. Entonces, yo como autoridad administrativa lo que hago es realizar la constancia a la que alude ese decreto y entregarle copia de esa constancia al ciudadano que me está realizando esa solicitud de carácter verbal. No es que yo como autoridad administrativa le pase un formato donde están todos esos requisitos a los que alude ese decreto y le digo, mire, presente la solicitud porque mm, estaría de cierta manera diciéndole preséntela por escrito. Yo como autoridad administrativa debo diligenciar directamente la constancia y entregarle copia al ciudadano si él me lo pide. ¿Tienen alguna inquietud adicional? Por mi parte, no, señora. Vale. Bueno, entonces pasamos a otro tema y es cuáles son las características exigidas por ese artículo 23 de la Constitución Política que deben estar presentes en un derecho de petición. El artículo 23 solamente, el artículo 23 de la Constitución Política solo exige una característica y es que la petición, ya sea de contenido general o ya sea de contenido particular, sea respetuosa. Es lo único en lo que se detiene la norma. Por ejemplo, esa norma de la Constitución Política no exige para nada la invocación de normas constitucionales o legales que reglamenten el trámite que se le debe imprimir a una petición. Aquí prima la informalidad. Repito, yo como ciudadano realizo una solicitud y en esa solicitud no es necesario
invocar ninguna norma del derecho de petición, no es necesario invocar ni el artículo 23 de la Constitución Política, ni la Ley 14, ni nuestro Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, ni ninguna norma del derecho de petición. Aquí prima la informalidad, teniendo en cuenta que el derecho de petición es un derecho fundamental y teniendo en cuenta además que esas solicitudes las pueden ejercer cualquier persona y que esas personas no se les obliga a que tengan conocimiento jurídico acerca del derecho de petición. Que sí exige el artículo 23 de la Constitución Política que esa petición sea respetuosa. Si la petición no es respetuosa, el artículo 19 de la Ley 1437 consagra o se refiere a las peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas y también nos establece cuál es el trámite para ese tipo de solicitudes. Por favor, alguien que me colabore leyendo ese artículo 19 de la Ley 1437 del 2011. James tiene el micrófono abierto. Artículo 19 de la 1437. Sí, señora. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa, so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los 10 días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideran inadecuadas o incompletas. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o de peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane. Bueno, en su primera parte del artículo 19, si ustedes lo notaron, este se ocupa de la petición que es irrespetuosa. Una cuestión que va más allá de lo previsto en la norma, es decir, bajo qué parámetros es que debe catalogarse una petición como irrespetuosa. Porque si ustedes lo notan, ese concepto de irrespetuoso, pues es una noción vaga, es una noción imprecisa, y ante lo gaseoso de esa expresión tiene que aplicarse un principio de interpretación y es el que consiste en que la lectura de la norma que proteja más los derechos fundamentales que está en juego, en este caso derecho de petición, pues habría lugar a catalogar una petición como irrespetuosa solamente cuando sea manifiestamente irrespetuoso, porque de lo contrario puede acarrear sanciones disciplinarias. Y aquí, ojo con esto, porque hay que tener cautela en aplicar ese concepto de irrespeto. Toda petición debe ser respetuosa, so pena de rechazo, nos dice la norma. La norma deja claro que pese a que sea de menosprecio esa petición, ese funcionario competente respecto del cual va dirigida esa solicitud irrespetuosa no puede hacerse el de oídos sordos y porque toda petición debe ser contestada. Entonces, lo que cambia es el tipo de respuestas. Entonces, si la petición es irrespetuosa, no se le contesta de fondo y se le debe dar la decisión de rechazo, que se hace a través de acto administrativo, ténganlo en cuenta. Eso lo exige el artículo 19 del Código en la redacción que le dio la ley estatutaria, pero la Corte Constitucional en la sentencia 951 fue más allá y agregó otra exigencia a esa respuesta de rechazo. Y se trata, ¿por qué agregó esta exigencia? Porque se trata de la limitación de un derecho fundamental, que es el derecho de petición. Y en esa sentencia, la Corte Constitucional exige que la decisión de rechazo por irrespetuosa esté contenida en un acto administrativo de carácter individual y ese acto administrativo de carácter individual debe estar debidamente motivado y hay que explicar por qué razón ese funcionario, esa autoridad a la cual le fue dirigida esa solicitud irrespetuosa, las razones por las cuales la entidad considera que esa solicitud es irrespetuosa y esa notificación de ese acto administrativo por medio del cual se rechaza una solicitud
por por ser irrespetuosa, se le debe notificar personalmente al peticionario. Entonces aquí tengan en cuenta que no solamente basta con una simple comunicación. Si a mí como autoridad administrativa me dirigen una solicitud que yo considero irrespetuosa, yo no puedo bajo ninguna circunstancia mediante un oficio sencillo decir, señor Pepito Pérez, no le voy a contestar su solicitud porque considero que esta es irrespetuosa. No, no basta con una simple comunicación, sino que, repito, yo como autoridad administrativa debo expedir un acto administrativo de contenido particular y notificarlo al interesado y decirle resolución administrativa número tal, de fecha tal, por medio de la cual se rechaza una solicitud por irrespetuosa y en ese acto administrativo debo colocar todos los considerandos y todos los argumentos por los cuales yo como autoridad administrativa considero que no debo resolver esta solicitud, sino rechazarla por irrespetuosa. Y aquí también es importante manifestar que contra ese acto administrativo de rechazo de una solicitud irrespetuosa, debe dársele al ciudadano la posibilidad de impugnar ese acto administrativo a través del recurso de reposición. Bueno, hasta Pasa lo aquí. mismo si perdón, pasa lo mismo si la solicitud es temeraria. No, Sí, en la el, petición. no, el artículo 19, además de referirse a la petición irrespetuosa, alude a la petición oscura, que es aquella solicitud cuyo objeto no se comprende o no es claro, que quien dirige la petición a la autoridad está pidiendo algo, pero uno no consigue como autoridad administrativa entender en qué consiste lo solicitado. Y en ese caso, la norma nos dice que se le debe devolver la petición al interesado para que la corrija o la aclare dentro de los 10 días siguientes. Y en caso de no corregirse, pues se archivará esa petición. Y también, adicional, la norma se refiere a la petición reiterativa y eso no necesariamente tiene que ver con una regla que desarrolla varios principios a los que tantas veces hemos hecho alusión, que es el principio de economía, que es el principio de celeridad, el principio de eficacia, y es que cuando una petición sea reiterativa, es decir, es aquella que se formula en más de una ocasión siguiendo la misma finalidad del peticionario, o sea, la petición se formula 2, 3, 4 veces con el mismo objeto. En esos casos, si se presenta la primera vez la solicitud, en todas las oportunidades posteriores en las que se reitera una petición con el mismo objeto, siempre hay que contestarla. Basta con remitirse a la respuesta dada en la primera solicitud. Señor Pepito Pérez, mediante oficio de fecha tal, esta solicitud ya fue resuelta por tratarse de una solicitud reiterativa, estése a lo resuelto en la respuesta anterior. Entonces, no es necesario repetir esas 5 veces que se interponen ese derecho de petición solicitando lo mismo, no es necesario repetirle lo mismo, sino que simplemente se le dice cese a lo resuelto a a la petición de fecha tal. Bueno, dejemos ahí y continuamos el lunes, a menos de que alguien tenga una pregunta adicional. Sí, doctora, qué pena. Con respecto a las peticiones reiterativas, eh, para la empresa en que yo trabajo, eh, ha habido, pues yo he visto que han radicado siempre una misma petición y el ciudadano como que no queda satisfecho con la respuesta porque siempre como que se le van es por las ramas y no le responden de fondo. Ahí, ¿qué habría lugar, doc? Pues en la próxima semana vamos a ver que no se responda una solicitud de fondo viola uno de los núcleos esenciales del derecho de petición y habría lugar a la interposición de una acción de tutela. Recuerden que toda solicitud se debe responder de fondo, pero eso lo vamos a ver, esa característica o ese núcleo esencial del derecho de petición, lo vamos a ver la próxima semana, James, pero en principio le manifiesto que si la autoridad administrativa no resuelve de fondo,
pese a que resuelva dentro de los términos establecidos en la normatividad, pues se puede interponer una acción de tutela. Recuerden que de fondo no es accederle a lo peticionado, ¿sí? Sin embargo, repito, eso lo vamos a ver la próxima semana. Ah, ok, vale, muchas gracias, doctora. Vale, James. Bueno, entonces dejemos ahí y continuamos la próxima semana. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, profe, gracias. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche, buen fin de semana. Feliz noche.